Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios el ex ministro de Justicia, Ángel Ildefonso. Doctor Ildefonso, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, estimado Carlos? Buenos días y nuevamente aquí por tu programa y agradecer la invitación. Doctor, en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el indulto al expresidente Alejandro Toledo. El expresidente Alejandro Toledo está cumpliendo una condena, ¿no?, en el penal de Barbadillo por actos de corrupción, ¿no?, básicamente. Y se habla mucho de que se está manoseando mucho el tema del indulto y de la gracia presidencial. ¿Cómo analiza usted el tema? Usted ha sido ministro de Justicia. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones? ¿Hay unas presiones políticas también por ahí? Bien, primero un poco polémico esto del caso Toledo, porque en algún momento también se habló de un indulto al presidente Fujimori y no lo extendió Alejandro Toledo siendo presidente de la República. El indulto pasa por una comisión que el Ministerio de Justicia hace a nivel de la Comisión de Gracias Presidenciales y que está conformado por 4 miembros del Ministerio de Justicia y uno de representante del despacho presidencial, que se nombra a través de una resolución ministerial emitida por, en este caso, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, estos 5 conforman y evalúan las solicitudes que se presenten para el indulto o otro beneficio que pretenda quien está en estos momentos purgando una pena privativa de libertad efectiva. Entonces, la Comisión de Gracias Presidenciales recibe, hay un procedimiento y en su momento emite un informe final que puede ser por darle este beneficio y que no es vinculante para el presidente de la República. O sea, el presidente de la República puede o no aceptar ese informe de parte de la Comisión de Gracias Presidenciales y si es así, pasa por una avisación, por la asesoría jurídica, luego el ministro de Justicia tiene que refrendarlo. Yo le escuché a Abanto, ¿no?, que es abogado, de que él, conociéndolo al ministro de Justicia, no le iba a dar, por ejemplo, este beneficio al presidente Castillo, vale decir, el actual ministro de Justicia. Ahora, respecto al tema de Toledo, en realidad hay 2 clases de indulto, ¿no? El indulto propiamente común y el indulto humanitario. Entonces, entendiendo la salud del presidente Toledo, bien podría otorgársele, pero también ya hay una norma en donde aquellas personas mayores, como el señor Alejandro Toledo, puede bien cumplir su pena en su casa con una figura de arresto domiciliario. Entonces, también podría optar por esta vía, ¿no? Eso ya corresponde pues a la familia y al propio Alejandro Toledo solicitarlo, pero en realidad tratándose de temas de salud, creo yo que se le debe otorgar, como también se le otorgó al presidente Fujimori en su momento por un indulto humanitario. Claro, ahora, este tipo de indultos a expresidentes suele ser usado también como una herramienta política. ¿Se toma así también? Es que en realidad el indulto es para cualquier persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad efectiva. Entonces, eso es el común, pero por lo general no se hace mediático cuando es eminentemente político, llámese presidente Toledo o cualquier otro presidente. Entonces, ya esto se convierte en un tema discutible para diversos sectores de la opinión pública, y unos a favor y otros en contra. Pero en realidad esta facultad la tiene el presidente de la República con todas las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad efectiva. Claro, yo escuchaba hace unos días a
al expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, que él había, incluso se había reunido con Alejandro Toledo en el penal, y Toledo como que divariaba, ¿no? Incluso cuando él se retiraba, ya estaba yendo a su vivienda, a su oficina, lo volvía a llamar Toledo y le decía que por qué no había venido. Entonces, él entiende que hay un tema médico que está afectando a Toledo. Ahora, ese tema médico tiene que ser comprobado, entiendo. Claro, en efecto. Acá hay una figura de que si se tratara de penales comunes, hay médicos que están a cargo de la evaluación de los internos. En el caso de Barbadillo, donde están los expresidentes, no sé si hay un médico expresamente para que haga una evaluación. Me parece que no, porque el caso del presidente Castillo ha tenido que ir, creo, a varias hospitales en donde se le ha hecho una serie de exámenes. Y al no existir eso, pues tiene que haber un examen médico por parte de los hospitales, en donde vean si efectivamente pasa por un tema de enfermedad terminal, ¿no? O un cáncer ya avanzado. Entonces ahí sí podría la figura del indulto proceder, ¿no? Ojo, que es un informe, finalmente facultad exclusiva del presidente de la República otorgarle o no el indulto. Claro, ahora, recordemos que en un primer momento Alberto Fujimori salió de prisión, ¿no?, con un indulto que finalmente fue revocado porque se demostró que había sido, o se evidenció que había sido producto de un pacto dentro del Parlamento, ¿no? Hay que cuidarse también de esos riesgos, ¿no? Mire, casualmente yo cuando estuve como ministro de Justicia, justo se vio el tema a nivel del Tribunal Constitucional, porque si bien se otorgó el indulto en ese entonces por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue anulado por la Corte Suprema. Luego esto fue materia de una acción de habeas corpus. Finalmente el Tribunal Constitucional dijo que sí era válido ese indulto. Entonces, justo yo estaba como ministro de Justicia en ese momento y hubo una serie de cuestionamientos, incluso se fueron hasta la justicia supranacional para efecto de impedir eso. Bueno, yo renuncié. Lo que usted me dice respecto al tema de Fujimori, ¿no? En ese caso, fue un indulto humanitario, ¿no? Entendiendo que tenía cáncer y entiendo que él ha fallecido producto de su problema de salud. Ahora bien, pero eso no es determinante, ¿no? Porque hay un indulto común que el propio presidente de la República, sin necesidad, ¿no?, o sea, de una enfermedad terminal, puede otorgarle, porque no hay en la norma, ¿no?, porque el artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Estado establece de que los presidentes tienen esa atribución y en ningún momento dice que tenga que estar por fallecer o con una enfermedad terminal. Lo que pasa es que se ha hecho un reglamento que, dicho sea de paso, se publicó el 19 de febrero de este año, en donde ya en base a ese reglamento se evalúa los pedidos de indulto solicitados por las personas que están privada de su libertad. Claro, doctor, hace un momento usted señalaba el penal Barbadillo y otros penales, ¿no? Y durante esta campaña presidencial se ha escuchado mucho sobre propuestas para en materia de seguridad ciudadana y entre ellos el sistema penitenciario, mejorar el sistema penitenciario. Usted desde adentro del Ministerio de Justicia, ¿con qué se encontró respecto al sistema y por dónde cree que debería ir esta mejora? Se habla mucho de crear más penales, de hacer más drásticas los regímenes penitenciarios. ¿Por dónde cree que va la situación? Mire, estos indultos y conmutaciones de pena también le da el presidente de la República y lo suele dar en los meses de diciembre, por lo general, ¿no? Eso es una parte también de reducir el exceso de la población penitenciaria. Ahora bien, nosotros, dentro del Ministerio de Justicia, ¿no?, estuvimos evaluando que los delitos, ¿no?, que se cometen
y la pena no supere los 5 años, ¿no?, de pena privativa de libertad, otros decían 8 años, deberían ser unas condenas condicionales, cosa de que podrían pasarlo en su casa bajo cierta regla de conducta y luego, ¿no?, se promulgó y ya no eran 4 años, sino 5 años. Eso es una de las formas también. Ahora último, respecto a los casos de alimentos, producto después del no pago, también ha habido en este caso modificatorias para que se pueda realizar y disminuir la población penitenciaria. ¿Qué otras? Creemos nosotros, ¿no?, de que quien debe estar en la cárcel debe ser con una sentencia firme, con una sentencia que ya esté consentida y ejecutoriada, no con prisiones preventivas. Hasta el año pasado tenía más o menos un promedio de más de la tercera parte de la población penitenciaria era por prisión preventiva. Demasiado, y eso de alguna manera pues abarrota las cárceles del país, y peor aún, que no se ha creado hasta ahora o no se ha construido más cárceles. Hay una que está en Ica, que se ha suspendido producto de arbitrajes, y por ahí otro, pero en realidad el Estado debería un poco ponerle más atención, porque no nos olvidemos que ya que se habla de la seguridad, que de las mismas cárceles salen las extorsiones, salen las víctimas, ¿no?, que son muchos comerciantes, ¿no?, sobre todo pues menores, que día a día tienen que pagar un cupo, ¿no? Entonces creo yo que eso corresponde al Estado y lamentablemente se va este gobierno de Balcácer sin haber solucionado este tema. Entonces, la solución iría por modificar un poco el tema de quién debería ir preso y quién no, ¿no? Algunos que podían cumplir esto en sus casas con arresto domiciliario, no abusar de las prisiones preventivas y sí, también construir algunos penales más. Efectivamente, ¿no? Y son los pilares, ¿no? Sí, y respecto a lo primero, por ejemplo, que ya no sean de 5 años, ¿no?, que sean de 8 años. Creo que incluso lo conversamos esto con el doctor Balcázar, que era presidente, pero en ese momento congresista, bueno, sigue siendo congresista, encargado de la presidenta de la República, pero estuvo en la Comisión de Justicia y se hablaba, ¿no? Bueno, yo dije 5 años y él dijo, pero ¿por qué no hasta 8 años? Entonces, esto está en la cancha del Congreso de la República de poder ampliarlo, cosa que así, ¿no?, las personas que han cometido delito y la pena no supera de repente los 6, 7 u 8 años, no vayan a la cárcel, ¿no? Al contrario, debe haber una sanción de repente pecuniaria para evitar, ¿no?, de que vayan a la cárcel personas pues que por alimentos, que estamos muchas veces viendo a gente que está en la cárcel, o por otros delitos menores, ¿no?, el que arrebata una cartera, ¿no? Deben irse los delincuentes que verdaderamente pues merecen estar ahí, ¿no?, y si es posible pues cadena perpetua para los delitos graves, ¿no? Claro. Ahora, doctor, para ir terminando, durante la campaña se escuchó mucho también, y de varios candidatos, el tema de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para finalmente poder aplicar la pena capital en el país. En segunda vuelta ya no se escuchó nada de esto, más fue en la primera. ¿Cree que esto va a terminar ocurriendo como en campañas pasadas, que solamente se hablaba de esto previo a elecciones y que luego el tema se enfría? ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, de los 2 últimos candidatos que han pasado a segunda vuelta, no los he escuchado este tema, ¿no? Sí a los demás candidatos que han estado atrás y que de alguna manera era la bandera de ellos de retirarnos de la Corte Interamericana. Creo yo en el Perú, y como vemos, ¿no?, ustedes son conscientes, a veces la justicia comete errores, y esos errores llevarlo a una pena capital significaría, ¿no?, matar a inocentes. Entonces, conforme anda la justicia en estos momentos, creo que no sería factible, ¿no? Más aún que todo eso merece pues un tema de un proceso en donde no es de la noche a la mañana, ¿no? Creo que desde mi punto de vista no soy la opinión de que no se haga, ¿no? Ahora, doctor, y eso nos lleva a la última pregunta. Se habla mucho también de una
reforma del sistema de justicia, ¿no? Una necesaria reforma del sistema de justicia. Entendemos que esto queda en manos del Parlamento, ¿no? ¿Usted ve viable esto? ¿Qué tanto es lo que se tiene que reformar? Si es que ¿considera usted que puede tener resultados positivos? Mire, en estos últimos días, ¿no?, si se quiere, horas, ha habido conflictos en la Sala Penal Nacional. Un juez, un presidente de una sala, llevando a cabo la audiencia, el segundo miembro de la sala reclamando ser el presidente, y no sé si llegó a frustrar esa audiencia. También la presidenta del Poder Judicial ha salido a las afueras, ¿no?, a las afueras del Palacio de Justicia, haciendo un pronunciamiento respecto a a la actuación que vienen haciendo la Junta Nacional de Justicia respecto a determinados jueces supremos. Nosotros sabemos el derecho de opinión, la libertad de opinión, nosotros la tenemos en la Constitución Política del Estado, eso nos respalda. Pero digamos, mientras que hay esta clase de conflictos, la justicia está paralizada. ¿Sabe por qué? El día de ayer, todo el sistema del Poder Judicial se ha caído durante todo el día. O sea, ayer prácticamente se ha congelado las actividades en el Poder Judicial, producto del sistema. Nadie ha podido ingresar para presentar sus escritos de apelación, nadie se ha podido ver si le han notificado, nadie ha podido entrar al sistema del Poder Judicial. Esa responsabilidad, ¿a quién la asume? ¿No? Así como están saliendo al frente, también deberían explicarnos el por qué esta falla del sistema, y si hay responsables, pues sancionar ejemplarmente. ¿Debe haber una reforma? Creo yo que sí. Creo yo que muchas veces hemos visto en el Ministerio Público fiscales que se han venido enfrentando, ahora mismo en el Poder Judicial a través de la Sala Penal Nacional, esta sala que ve casos emblemáticos de todo el país, y esto se saliendo al frente la presidenta del Poder Judicial en contra de la Junta Nacional de Justicia. Creo yo que debe haber una reforma, ¿no?, pero sí conformando con todos los sectores de justicia del país, y también sobre todo de representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público, para efecto de hacer cambios para una mejora en la administración de justicia. Claro, eso es lo que quieren muchos, ¿no? La mayoría, que la justicia finalmente funcione en el país y, bueno, valga la redundancia, sea lo más justa posible. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchas gracias, estimado Carlos. Gracias. Cualquier momento siempre estamos para conceder las entrevistas. Bien, estuvo con nosotros el exministro de Justicia, Ángel Ildefonso.